Bienvenidos a Radio Chancho, un tercer episodio, no lo puedo creer, es la tercera vez que hacemos esta locura. Nuevamente este podcast de cerveceros para cerveceros, de cerveceros y cerveceras. Bueno, en esta ocasión estamos únicamente cerveceros y para mí es un tremendo gusto hoy, 8 de abril, viernes 8 de abril, poder compartir esta oficina, en este caso, con cuatro increíbles compañeros de industria y muy buenos amigos míos. Estamos con Boris de Mesones, con Raúl Tejerina de España, estamos con Vinicio Moya y estamos con Frank Gavilanes, cerveceros de Ecuador. Yo soy Julio Espinosa de Andes Brewing. Muchas gracias, José, por el apoyo logístico. No está sino detrás de las cámaras. Vamos a hablar sobre cerveza, vamos a compartir anécdotas cerveceras, pero este es un episodio muy especial porque estamos en una especie de encuentro que sucede una vez al año, una vez cada 2 años, y en donde se comparten experiencias muy particulares, y es justamente de uno de los temas que quiero tratar ahora. ¿Qué es el programa de microcervecería de la Universidad de Alicante? Porque por eso nos hemos reunido y estamos haciendo una colaboración mientras hablamos. Me emociona muchísimo. Quiero, en primer lugar, agradecerles por el espacio y el tiempo que se han dado por estar aquí con nosotros, por compartir estas cervezas conmigo y con Andes en general. Salud por eso. Salud. Y por favor, quiero en primer lugar agradecerles. Salud por la vida, por la salud en sí. Por la salud. Y empecemos. Nuevamente, para lo que sirve esto, mejor dicho, es para hablar sobre cervezas o para compartir experiencias. Boris, por favor, a ver, eres una persona que en el mundo de la cerveza no requiere mucha presentación, pero sí me gustaría preguntarte cómo diste con este mundo de la cerveza. ¿Cómo te describirías tú dentro del mundo de la cerveza? Para los cerveceros latinoamericanos eres como una especie de entre leyenda y ejemplo a seguir. Eres una persona que ha ayudado muchísimo a muchos cerveceros, que siempre con tu franqueza, pero desde el corazón, has logrado transmitir una onda muy interesante. Has logrado transmitir o mejor dicho, has logrado esparcir aún más la cultura de la cerveza en el mundo hispanoamericano. Eres de esas personas que está ahí divulgando, o mejor dicho, predicando el quehacer cervecero en Hispanoamérica. Hispanoamérica incluye España y Latinoamérica. Diría que sí, es en todo sitio que se habla español. Quizás Ya Iberoamérica incluye más España y Portugal, ¿no? Boris, no quiero hablar mucho más, quiero que tú mismo nos puedas decir cómo diste con la cerveza, cómo tú te describirías. Bueno, en primer lugar, como contestaría un político, diría muchas gracias por tus generosas palabras. La verdad es muy bonito lo que has dicho y me hace mucha ilusión. Yo, como muchos de nosotros, hace muchos años estábamos en otro sector porque el sector artesano simplemente no existía. Yo estuve siempre en el mundo de las finanzas y vivía en Londres, trabajaba allí y bueno, estaba lo que en el sector que los mismos británicos, que no ingleses, sino británicos, definen como la carrera de las ratas, ¿no? The Rat Race. Wow. Y estando ahí yo no estaba a gusto. Es un trabajo donde es verdad que ganas bastante dinero, también es verdad que gastas muchísimo dinero para mantener una imagen, pero yo no me sentía feliz, contento, realizado, porque ese no era mi mundo. Y un día iba por las calles, me encontré un bar con una fábrica de cervezas, que además la tenían en el sótano, y en las mesas donde la gente bebía la cerveza había un cristal y a través de él mirabas al fondo y veías las máquinas. Y me quedé tan absorto que llegó un chaval joven, debía tener 22 años o algo así, y me dijo, oye, ¿quieres que te enseñe lo que hay abajo? Imagínate
cómo debía estar yo mirando ahí absorto para que viniera sorprendido esta persona. Y me lo enseñó, era el típico equipo inglés para elaborar el Real Ale. Y lo estuve mirando y dije, esto es lo que me gusta. Ya fue hace bastantes años, antes de que llegara la revolución cervecera, y pensé, esto es lo bonito. Y si lo mirabas desde el punto de vista del financiero, dices, bueno, 4 ingredientes, es decir, que dependo solo de 4 proveedores y encima me pagan en venta directa en cash. O sea, el negocio ideal. Evidentemente luego no es así del todo, pero replanteé mi vida, dejé mi trabajo y me fui a una escuela de cerveceros porque pensé que es lo necesario. Una cosa es que te compres un kit en una parafarmacia. En Inglaterra te venden los kits de elaborar cerveza en las parafarmacias. Y otra cosa es que realmente aprendas lo que hay que aprender para que te salga bien. Y no tener que esperar al azar, elaborar una cerveza y pensar que te va a salir bien. Y el problema quizá cuando elaboras una cerveza es que siempre invitas a tus amigos a probarla y todos tus amigos te dicen que está buenísima, claro, es gratis, estás celebrando una especie de fiesta y todos te dicen que está buena. Y entonces ahí tienes que empezar ya a diferenciar y ver que la cerveza, para elaborarla bien, necesitas unos conocimientos básicos y luego para elaborarla de mejor calidad ya tienes que afinar muchísimo. Me estoy adelantando, te iba a preguntar esto más tarde, pero ahora que lo estás topando, Boris, ¿qué es lo más importante en una cervecería? Para ti, obviamente, esto es tu opinión, ¿no? Es una pregunta difícil. Lo más importante, pero a mí lo que más me impresiona en una cervecería cuando llego y nada más entrar miras, es limpieza y orden. Okay. Si está todo ordenado, se supone que va a estar limpio. Si está limpio, normalmente está ordenado. A veces está ordenado de una manera diferente que nosotros no podemos entender, pero si está limpio, hay algo detrás que quiere decir que hay control. Y cuando controlas la limpieza, controlas el proceso y controlas absolutamente todo. Cuando llegas a una fábrica y ves que está sucio, dices, bueno. Y aquí hay un pequeño comentario, quizá es un poco irreverente, pero hay que hacerlo. Cuando llega gente que dice, oye, quiero trabajar en tu fábrica. Entonces coges, lo miras a los ojos, le miras para abajo, queda muy mal, pero lo haces. Y dices, si tú no te cuidas, no cuidas la cerveza. Pero si es una persona que se cuida, hay muchas formas de cuidarse, muchos estilos, o sea, yo ahí no me meto. Pero si él tiene interés por sí mismo, tendrá interés por la cerveza. Si no tiene interés por sí mismo, pues la cerveza no la va a cuidar. Ni hablar. ¿Qué edad tenías cuando tuviste ese primer encuentro con el mundo de la cerveza en ese pub, cuando estuviste mirando a través del vidrio hacia esa cervecería y se te acercó el chico del pub? Pues ya tenía una edad, no me gusta hablar de edades, bastante avanzada. Yo tenía 30 años. Okay. 30 años. Se supone que estás en el auge de tu carrera y recuerdo que cuando dejé todo, yo vivía en Inglaterra y mi familia estaba en España. Pensaron que me había vuelto loco. Lo digo bastantes veces, pero es verdad. Dijeron, pero a ver, tú haces una carrera, estás en la City, lo tienes todo bordado y todo hecho y lo abandonas todo. Tú estás mal de la cabeza. Y bueno, evidentemente no lo estaba. Me puedo imaginar que te estaba yendo muy bien en tu anterior carrera. Sí, bueno, cuando ganas mucho dinero todo el mundo dice que te va muy bien, pero el dinero no lo es todo. Lo bonito es hacer algo por lo que sientes pasión y sobre todo, lo comentabas en la definición que habías hecho al principio. Si ves que hay otra gente apasionada y juntos hacéis un trabajo y organizas, por ejemplo, los cursos de la universidad que organizó Raúl, o Vinicio cuando vino de alumno y luego ves cómo desarrolla su carrera, o Frank cuando le conocí, o tú mismo, Julio. Es muy bonito verlo y muy bonito compartirlo. Y antes has dicho
bueno, a veces nos vemos una vez al año, incluso dos, o con el tema de la pandemia han pasado 2 o 3 años, pero a nosotros nos hace una ilusión enorme volver a vernos. Y muchas veces, desde el punto de vista financiero, podías pensar, bueno, nos volvemos a ver porque vamos a hacer más dinero. Pues no. Lo mismo. ¿Qué vamos a hacer más cerveza? Pues no. No, pero sí que vamos a ser más felices, que a nosotros cada uno el negocio nos funciona y sobrevivimos con eso. Sí, por supuesto. Y eso es lo que nos ayuda a seguir viviendo. Pero aquí la recompensa para mí es mucho más bonito estar con la gente que tener en la cuenta unos cuantos miles más. Ahí la diferencia es enorme. Aunque los cuantos miles más tampoco caen mal, ¿no? Si es que además podrías tener una carrera y una vida bastante feliz. Sí, pero yo. Luego te los gastas en fermentadores, en sí, barriladora y al final como si no lo estuvieras. Nos pasa a todos. Boris, brevemente, porque y ya tendremos más tiempo de conversar un rato más, pero brevemente, tu trayectoria como cervecero. Así, como que pin, este es mi timeline, esto es lo que he hecho. Bueno, rápidamente, primero tengo que decir que yo desde que tenía 15 años me encantaban las motos, las desmontaba por completo, cortaba el chasis y rediseñaba el chasis y hacía todo este tipo de cosas. Por eso mismo, cuando estaba en Londres y vi las máquinas de elaborar cerveza, dije, esto es lo mío. Aparte de la parte financiera, es meterme en el mundo de las máquinas. Entonces, lo primero fue ir a un curso de cerveceros en Alemania. Una vez que acabé ese curso, empecé a hacer prácticas en fábricas alemanas. Procuré hacerlo en Alemania del Este y Alemania del Oeste, porque eran costumbres muy diferentes por la situación política, evidentemente, de entonces. Y una vez que aprendí bien a elaborar cerveza, empecé a construir equipos yo mismo a pequeña escala, precisamente como parecido a lo que tú acabas de montar, que vimos el otro día, y los fui desarrollando. Empecé a trabajar en otras fábricas de cerveza y empecé a tratar de diseñar equipos. Luego, como todos nosotros, montamos nuestra propia fábrica. Yo llegué a tener 2 brewpubs de venta directa en Corea. Y una vez que mi periplo en Corea se acabó cuando acabas un poco cansado de estar en otro país y te vuelves a tu propio país, empecé a hacer consultoría cervecera en tanto recetas como diseño de equipos. También empecé a diseñar equipos y a venderlos a otros cerveceros que se subían a la segunda ola de cerveza artesana. Y luego llegó un momento que Raúl Tejerina me contactaron previamente varias personas pensando en organizar cursos. A mí no me interesaba porque yo tenía la mentalidad de, si yo hago un curso, quiero que me enseñe exactamente lo que yo quiero, porque ahora yo ya soy maestro cervecero y yo sé lo que quiero. Y lo que yo aprendí allí en Alemania no era exactamente lo que yo quería. Y lo que el otro curso americano que hice tampoco era exactamente lo que yo quería. Entonces cuando Raúl me llamó por teléfono y me dijo, no, yo lo que quiero es que los profesores tengan experiencia y no te cuenten el libro, porque el libro me lo compro yo, se lo compra cualquiera y te lo lees. Lo que quiero es que los profesores apliquen su experiencia y cuenten anécdotas y sean profesores que hayan desarrollado recetas, que hayan diseñado sus equipos y hayan montado todo. Entonces eso me atrajo muchísimo y entonces dije que sí. Y eso lo compagino ahora con todas las consultorías que es un pequeño inciso. Cuando estás estudiando económicas hay una cosa que se llama discriminación de precios. Y eso se explica. El médico que tiene que atender a una persona millonaria le pasa una factura millonaria. El médico que tiene que atender a una persona que no tiene dinero, pues se lo hace gratis. Entonces la consultoría cervecera, como creo que vosotros en parte también sabéis, pues es algo parecido. Cuando te contacta alguien que tiene una pequeña fábrica que sabes perfectamente que está ahí luchando y trabajando 16 horas diarias como poco y todos los días del año, pues le ayudas, gratis. Pero cuando te llega una fábrica grande
que te pide consultoría y además sabes que esa consultoría que le vas a dar le va a ahorrar bastante dinero. Claro. No se lo puedes demostrar, evidentemente, se lo tienes que demostrar. Entonces, claro, cobras por ello, te vas a ahorrar, no voy a decir 1.000.000 euros, pero te vas a ahorrar 100.000 euros, pues a ver si compartimos un poco ese ahorro. Claro, un porcentaje. Bien, bien. Y bueno, y ahora ya eres un profesor emblemático del programa de microcervecería de Alicante. ¿Trabajas en Alicante tiempo completo o es por curso o es por... ¿cómo es esa dinámica con la universidad? Bueno, es una dinámica muy flexible. Ok. O sea, quiero decir, yo trabajo bueno, es un poco difícil de explicar, quizás Raúl lo puede explicar mejor, pero a tiempo completo, pero los cursos funcionan en determinadas épocas. Uh-huh. Entonces, hay meses que no haces absolutamente nada, entre comillas, puedes estar mejorando tus recetas. Métodos. Lo que estás presentando en clase, tu material, okay. El material de presentación. Pero luego cuando realmente empieza el curso es cuando ya recibes las llamadas de Raúl y vamos, no te deja tranquilo. Entonces, oye, que hay que hacer esto, que lo otro, que tenemos que viajar a este país, y entonces ya es full time a tope. Pero también lo tienes que compaginar con los otros trabajos. Y entonces, no voy a decir director de orquesta, pero algo parecido, tienes que estar pendiente de muchos cabos diferentes. Por supuesto, por supuesto. Raúl. Para servirle. ¿Cómo llegaste al mundo de la cerveza? Yo sé que hemos conversado esto entre nosotros, pero ¿cuál es tu historia con el mundo de la cerveza? ¿Y cómo llegas tú a la Universidad de Alicante? ¿Y cómo se desarrolla el programa de microcervecería de la Universidad de Alicante, que ahora tiene alcance a nivel latinoamericano, hispanoamericano, y que, bueno, nuevamente llevamos años haciendo talleres aquí en el Ecuador, tú por toda América Latina. ¿Cómo se origina todo esto? ¿Cómo se origina tu pasión por la cerveza? Tú eres químico de profesión. ¿Cuál es tu historia? Pues mi historia con la cerveza, vamos a entrar en la historia con la cerveza. Por supuesto. O tu historia en general si quieres, ¿no? Pero vamos a entrarnos en cerveza, ¿no? Que del otro hay luces y sombras, como en todas, ¿no? Entremos en la cerveza, que desde que entré en ella, la verdad es que lo que más tengo son luces. Es una carrera que empezó entrando en un pub inglés. Entonces, muy parecido a Boris. Claro, sí, muy parecido. Es que realmente lo estaba oyendo y yo ya conocía estas historias y es que es muy parecida. Porque vivíamos en un país en el que había cerveza lager normalita, de consumo masivo, y de vez en cuando alguna especialidad belga. Entonces nos tocaba salir de España para poder conocer otras cosas. Uh-huh. Y yo me fui de Erasmus a Inglaterra. Y entonces empecé a alternar con mis compañeros de departamento, mis compañeros de Erasmus, y empecé a ver cervezas diferentes, de diferentes colores, de diferentes texturas. Ya vuelves a España, no hay nada, pues empiezo a hacer kits, exactamente lo mismo. Era una época en la que no había más, estamos hablando de 20 años atrás, 20 y pico años atrás. Entonces, pues al final no quedaba otra, y como mi padre y mi hermano me acompañaron en este gusto por incursionar en la cerveza, empezamos a hacer cerveza en casa, con latas en las que venía un jarabe mezclado, pegado arriba un sobre de lúpulo y pegado abajo un sobre de levadura. Y que ya era terrible. Pero bueno, pues fue la forma de empezar a descubrir. Y ahí avanzando, viajando, cada vez más cervezas, cada vez me gustaba más. Siempre me han gustado más los fermentados que los destilados. Entonces, ya un poco el giro definitivo de mi carrera, yo pues, me licencié en Química en la Universidad de Alicante, estuve investigando, estuve haciendo el doctorado en Murcia, en Alicante, y al final acabé en Nueva York, en una universidad pública de Nueva York. Y ahí es que al final me pasaba, yo investigaba en ciencia e ingeniería de materiales, o sea, nada que ver con la cerveza en realidad, ¿no? Lo que pasa es que la formación de químico es muy amplio, tiene una base muy amplia que explica muchas cosas, entre otras bioquímica, que es lo que atañe a la cerveza.
Y ahí en Estados Unidos, pues me caí en la olla del lúpulo. Como Obélix se cayó en la de la marmita mágica, yo me caí en la olla del lúpulo. Y empezaba a probar, empecé a hacer cerveza con los compañeros de departamento, un poco igual que lo que pasó en Inglaterra, ¿no? Sí. Con gente que compartes y al final, pues estaba con mi mujer allí y decidimos regresar a España para dedicarnos a la cerveza. Y básicamente la idea fue volver a nuestra ciudad natal, montar un brewpub. Esa idea se quedó en una fábrica. Mientras tanto buscaba formación, había hecho unos cursitos en Estados Unidos, pero claro, te das cuenta y dices, es que me falta, como gente de ciencia, me falta cosa que profundizar. Y empecé a profundizar un poco por mi cuenta. Mis antiguos directores de tesis decidieron que sería una buena idea proponer un temario además que fuera fácil de exportar, precisamente como decía Boris antes, me hacía gracia porque pensamos un poco lo mismo. Al cervecero grande le puedes pedir mucha plata. Al cervecero chico le tienes que ayudar. Entonces, pues quisimos hacer un curso, la modalidad, digamos, más barata de hacerlo era online. Hoy en día, después de 2 años de pandemia, todos nos hemos acostumbrado a la cuestión online, ¿no? Pero bueno, nosotros hace ya 10 años pues planteamos un temario en el que, como ha explicado muy bien Boris, el protagonismo principal lo tuvieran investigadores en bioquímica y, sobre todo, cerveceros profesionales, que pueden apoyar a un alumno con sus dudas del día a día, de lo que te pasa en la planta y no ponen ningún libro, pero le ha pasado a otro cervecero antes que a ti. Y compartir eso me hace sentir a mí un poco como, decía director de orquesta, yo siento como un pequeñito hombros de gigantes. Porque me rodeo de muchísima gente que sabéis hacer muy bien cerveza. Entonces, pues mi trabajo un poco es facilitar que los alumnos que se acercan a aprender de cerveza tengan una interacción buena con los profesionales que llevan años cometiendo errores y que afortunadamente en este sector nadie tiene complejos. Reconoce los errores, te cuenta por qué, te ayuda para que tus errores sean otros, pero no los que yo ya he cometido. Por supuesto. Por eso te decía que para mí, desde que decidí dedicarme exclusivamente a la cerveza, hay más luces que sombras. La fábrica tuvo que cerrar porque tenía 110 alumnos, un bebé de meses, una fábrica de cerveza, no daba abasto. Y entonces, pues al final me dediqué a lo que he sido siempre, profe. Pero eso te iba a preguntar, ¿siempre tuviste esta vocación por enseñar? Siempre. Eso sí, desde bien pequeño, desde que empecé ya carrera, empecé a enseñar a niños que tenían que en los niveles más básicos de educación tenían problemas con matemáticas, física, química, y ahí empezó mi carrera de profesor y desde entonces nunca he dejado de ser profesor. Cuando dijiste esto de para enseñarle a la gente, o mejor dicho, para guiarles de tal forma para que no cometan los mismos errores que yo ya cometí, me hiciste acuerdo de algo que siempre me pasa, que es con tantos cerveceros de aquí en el Ecuador me dicen, ¿qué hago, Julio? ¿Qué hago, Julio? ¿Qué hago? Yo, deja de vender botellas, maldita sea, y ponte un pub. Claro. Y a veces a mí me costó 6 años aprender esa lección. Es como, no te tienes que demorar 6 años en aprender esa lección. Ábrete el pub ahorita porque tus clientes no te pagan cuando te dicen que te va a pagar. Ya vamos para allá. Pero sí, ábrele. Lo que Boris está abriendo en este momento es algo muy especial. Es una cerveza de aproximadamente 9-10 grados de alcohol que maduró, añejó 1 año en una barrica, dentro de una barrica de roble original, de roble americano, que fue originalmente utilizado para hacer un whisky tipo bourbon, ¿no? Americano. Luego viajó a Escocia porque, ustedes deben saber, en Escocia se importan todas estas barricas para hacer el scotch, ya con los sabores del bourbon o del whisky americano. Y luego viajó al Ecuador para hacer ron. Entonces se utilizó para hacer whisky americano, scotch y luego para hacer ron. Y esperemos que esté buena. Ya va 1 año y medio en la botella aproximadamente. Solo el olor nada más a abrirla es impresionante. Espero que esté buena. Casi seguro. Voy a enjuagar un poco el vaso. Por favor. Es fuerte, es para compartir entre los 5. Pero en todo caso, a ver, es que hay tantas cosas, tantas historias que quiero compartir, que quisiera que compartamos para este podcast, pero tengo que avanzar. Vinicio. A ver, muy agradecido nuevamente que estés aquí con nosotros.
A ver, si tienen algún comentario que se quieren lanzar o pregunta, o sea, esto es una conversación, no esperen a su turno, maldita sea. O sea, ahí vi que están haciendo señas, no, todo bien, no pasa nada. Pero entonces, Julio, déjame que te acompañe en la presentación de nuestros 2 grandes colaboradores cerveceros en Ecuador. Por supuesto, Porque por supuesto. desde que nos dieron la mano, Vinicio fue antiguo alumno, Frank estuvo también, y la verdad es que gracias a ellos hemos podido venir tantas veces a Ecuador a compartir con vosotros, incluido este año. Entonces, ya que hablamos, yo quería hacer también el reconocimiento. Es que justamente eso es lo que les quería preguntar a ustedes. O sea, ¿cómo dieron con Raúl y cómo ha sido esta experiencia Pero antes que eso, Raúl, lo que yo quería era preguntarle a Vinicio y a Frank, ¿cómo diablos dieron con la cerveza? Mira, mi historia es exactamente igual a la de Raúl y la de Boris. En un pub inglés. En un pub. En este caso es algo diferente porque realmente fue en un pub irlandés. Ok, muy Pero parecido. que por una cuestión que no sé muy bien el por qué, tenían cervezas alemanas. Era un pub irlandés pero con cervezas alemanas. Y pruebo yo una Franziskaner, me acuerdo muy claramente este evento porque marcó muchas cosas en mi vida. Y es muy particular porque yo acostumbrado a la cerveza industrial, clásica, típica de nuestro país, que no sé si se puede decir marcas o no, pero la cerveza industrial que todos conocemos. Claro, yo pruebo una Franziskaner y de repente lo primero que me llama la atención, apenas ver el vaso, es la turbidez que esta cerveza tiene. Y yo lo primero que pensé fue, esto está podrido y me va a hacer daño. ¿Verdad? Pero estaba con un amigo que es inglés, él vive ya mucho tiempo y él es de padre español, de madre inglesa. Y él me dijo, no, pero él tampoco sabe nada de cervezas, en ese momento menos. Me dice, no te va a hacer daño, no te preocupes, pruébala. La pruebo y me gustó tanto que me quedé con la duda. Al día siguiente me metí en internet y dije tipos de cervezas y me puse a buscar. Yo he tenido a lo largo de mi vida, ha sido una cuestión de búsqueda y de curiosidad. Soy una persona muy curiosa y no suelo quedarme o no suelo ver una cosa que no conozco, una experiencia y dejarlo ahí, sino que lo busco y me gusta buscarlo lo mejor posible. Entonces empiezo a buscar y me encuentro con que existen muchos estilos de cerveza, muchos tipos, muchos métodos de elaboración. Y me estresé un poco, entonces hice exactamente lo mismo, compré un kit y me puse a hacer cerveza y la primera cerveza que hago me salió horrorosamente mala. Yo tengo un blog, se llama Homo Cerveceros, www.homocerveceros.com, y cuento en una entrada del blog, se llama Mi primera vez fue una mierda. ¿No? Sí, me acuerdo. Sí, mi primera cerveza fue una mierda. Y cuento, claro, que yo hago esta cerveza con el kit. El día de hoy sé que tuve una contaminación, pero yo cojo esta cerveza y decepcionado de la vida digo, no, esto no es para mí y lo boto. Y Nati, que es mi esposa, me dice, yo creo que sí sabe a cerveza, dañada pero sabe. Entonces me anima a hacerlo nuevamente y digo, mira, lo voy a intentar. Y lo hago nuevamente y me salió una cerveza malísima, pero era bebible para los 3 amigos borrachos que uno tiene y que siempre le van a aplaudir todo lo que uno haga. Y que beben gratis, claro. Claro, y tenían 30 botellas gratis y evidentemente iban a decir que es una maravilla, que no han visto nada igual, ¿no? Entonces yo ahí empiezo a aprender, a buscar en videos de YouTube. Yo soy un fan del YouTube, tengo que reconocerlo. Empiezo a buscar y empiezo a hacer y empiezo a mejorar, pero noté que tenía muchas falencias, que no sabía muchas cosas. Yo vengo del mundo de la academia también y entiendo, hallaba muchas respuestas pero sin sustento. Y lo que pasa es que, claro, hay mucha gente que te cuenta cosas pero no te dice el por qué. Y a mí no me gusta eso. Entonces, en esa búsqueda, y esto estoy resumiendo varios años de experimentación, de seguir haciendo en casa y todo, di con los cursos de la Universidad de Alicante y se lo conté a Raúl el otro día. Voy a contar una cuestión no políticamente sé si incorrecta. Que cuentes la parte económica, ¿eh? No, es la irreverente. Esa es la irreverente. Adelante. El curso tiene 2 fases. Una fase dedicada a la elaboración y una fase dedicada a la microcervecería como negocio.
La cuestión, claro, son dos enfoques totalmente diferentes, ambos complementarios, pero como en esa época no estaba de moda, y refuerzo lo que dice Raúl, que el día de hoy esto suena hasta raro, pero en esa época no era raro, me quedó la duda, dije, bueno, pero un curso online yo no sé si me guste o no me guste, y si lo pueda o no lo pueda hacer. Entonces, como ambos tienen diferentes valores, me inscribí en el más barato, porque dije, bueno, si pierdo la plata, la pierdo. Entonces hice un poco al revés, porque todos han hecho el curso, primero el de elaboración, luego el de microcervecerías, yo lo hice al revés, por una cuestión de experimentación. Pero resulta que me gustó muchísimo el método, porque no es una clase grabada y nada más, no, o sea, es el estudio de los materiales a lo largo de una cierta cantidad de tiempo, y luego la clase no es poner 3 diapositivas y pasar diapositivas y ya, sino es el comentar y el preguntar acerca de las dudas particulares que uno tiene sobre lo que ya se estudió, lo cual está muy bien porque en nuestra cultura normalmente uno va a la clase para que el profesor le enseñe, pero en este caso tú primero aprendes y luego vas a despejar dudas. Entonces yo me doy cuenta en ese entonces que el nivel de personas que estaba inscrito era altísimo. Era gente que sabía muchísimo, muchos de ellos cerveceros con años de experiencia, muchos de ellos con plantas muy grandes, algunos incluso se han inscrito de cervecerías industriales, aquí mismo en Ecuador tuvimos ese caso, y claro, entonces yo hice una relación en mi cabeza y dije, no, si se inscribe gente que sabe tanto es que el curso es bueno, y me inscribí el siguiente año en el curso de microcervecería. La cuestión es que un día, esto sí no recuerdo el porqué, porque yo suelo tener buena memoria en este tipo de detalles, pero no recuerdo el porqué, pero sí recuerdo el día que hablé con Raúl. Yo estaba en la universidad dando clases y justo había terminado mi clase. Yo daba en esa época máquinas eléctricas, y justo recibo la llamada de Raúl proponiendo el hacer los talleres en Ecuador, y me acuerdo que le dije, sí, está bien, los podemos hacer, conozco gente que nos puede ayudar. Y ahí fue a arrancar y el resto ha sido ir equivocándonos, haciendo cosas bien, haciendo cosas mal, y también convenciendo, no en un sentido malo, sino convenciéndole a la gente de que yo sí creo que la educación, o sea, que tú por mucha pasión que tengas, si esa pasión no está acompañada de educación y de conocimiento entre la mezcla de lo teórico y lo práctico, no funciona. Uh-huh. Tú puedes tener muchísima pasión, demasiada pasión en jugar al fútbol, por ejemplo, pero tienes que ir a la escuela de fútbol, porque si no, no aprendes los fundamentos de la técnica, no aprendes el no cometer estos mismos errores. Yo soy un enemigo de esta frase de uno aprende con sus propios errores. Eso es cierto, pero es más sabio aprender de los errores del otro. Eso lo decía Bismarck. Sí. Claro. ¿Cómo era? El listo aprende de los errores de los demás. El inteligente aprende de los errores ajenos y el sabio de los propios. Correcto. No, al revés, es al revés. El inteligente de los errores de los demás, el sabio de los ajenos. Demás, al revés. Sí. Entonces, hay errores que tienes que aprender de tu propia experiencia también, ¿no? Claro, sí, pero una cosa es el que tú vas aprendiendo de tus errores, y otra cosa es la negligencia de no haber buscado antes y caerte en una falla que era perfectamente evitable con mandar 2 mensajes y preguntar. Vinicio, si me permites, por lo que acabas de comentar, se nota perfectamente en aquellos países donde la revolución cervecera ha empezado un poquito más tarde, aquellos cerveceros que realmente se han preocupado en obtener la información más actualizada y la experiencia más actualizada de cómo elaborar cerveza, resulta que despuntan mucho antes. Yo recuerdo en España hace, te diría, no más de 12 años, la cerveza artesana era imbebible. Te diría además que un porcentaje muy alto de las cervezas estaba contaminado, y eso no ayudó mucho a que el sector, a que la imagen del sector cervecero fuera buena. Y entonces luego ves otros países donde empieza la revolución, la gente invierte en conocimientos y en experiencia, y de repente los visitas un año y la cerveza, bueno, no está mal, los visitas 2 años después y la cerveza está impresionante. Aquí en Ecuador, y no es una irreverencia, la cerveza está muy bien, es sorprendente, está muy bien, está muy por encima de otros países, igual que en España. En España
por un tema de mentalidad o de cultura española de criticar absolutamente todo y arrastrarlo por el suelo. Resulta que eso ha provocado, entre comillas, que los cerveceros se hayan puesto las pilas hasta tal punto que también en España el nivel de la cerveza es muy alto. Y si el nivel de la cerveza artesana es muy alto, evidentemente se vende más al público y favorece el que las pequeñas fábricas sigan vendiendo mucho más. Te devuelvo la palabra. No, y tienes razón. Y justo lo conversábamos el otro día con Frank, que uno de los problemas más grandes que hay en el mercado ecuatoriano, que estoy seguro ha pasado lo mismo en otros países, es la persona que no sabe nada, va a prueba por primera vez una cerveza artesanal, está muy mala, está contaminada, tiene problemas, no es bebible, aun cuando no estuviera contaminada, pero no es bebible. Y resulta que hace la relación en su mente, cerveza artesana igual a problemas. Y eso termina afectando muchísimo al sector. Por eso yo sí creo y yo sí defiendo que si bien la experimentación es una parte fundamental, es una experimentación basada en el conocimiento, no basada en ir dando tumbos sin saber qué hacer. Y ahí hay una diferencia muy importante. Y en cualquier caso, en todo caso te ahorras parte del camino, porque es verdad que la experimentación propia no te la quita nadie, pero el aprender a decir, bueno, de estos 50 errores que voy a cometer, 25 ya me han dicho que no lo haga. Estos ya no los cometo. Seguiré evolucionando como cervecero, cometeré muchos errores, pero estos 25 ya no. Pero con un pequeño acápite. Y ahí me tomo algo que dice Boris y tienes razón. De información actualizada. Porque luego resulta que, por ejemplo, si tú tomas un libro de física del año 1800, tiene muchas cosas muy bien y muchas cosas muy mal. Y uno de los grandes problemas de los cerveceros ha sido que hemos tomado, me uno por ser parte del sector, que hemos tomado libros de 1800, de 1900, incluso 1950, 60, con cosas aplicables a su época, a su materia prima, a sus particularidades, y las hemos puesto como cosas que fueran reales el día de hoy y que no lo son. Y con esto quería añadir, incluso cuando compras los libros actuales, todos los que habéis estudiado en universidades extranjeras, es obligatorio referenciar. Cosa que en algunas universidades de otros países muy nuestros no escriben las referencias. Entonces, cuando yo compro un libro moderno, o antes de comprarlo, tiendo a mirar las referencias. Si todas las referencias son libros antiguos, sé que va a cometer los mismos fallos que ha cometido. Claro. Bueno, no es un fallo, porque hace 100 años no se conocían ciertas formas de trabajar y ciertos comportamientos de la levadura, etcétera, etcétera, o procesos de recolecta del lúpulo y pérdida de frescor, etcétera, etcétera. Entonces, hay libros modernos que también están equivocados porque se basan en la teoría antigua. Entonces, aquí también en el curso hemos hecho hincapié, y yo lo digo algunas veces y me hace gracia porque como ya sé lo que me van a responder los alumnos, yo ya lo digo de antemano. Digo, no os creáis nada de lo que leéis. Leer todo y sacar vuestras propias conclusiones. Entonces se me quedan mirando y me dicen, oye, ¿y entonces lo que tú dices nos lo creemos o no? ¿Y qué les digo? Por supuesto que no. Es la única manera. Pero piensa que cuando yo te digo hay que hacer esto o lo otro, siempre te pongo un par de ejemplos y luego elige tú cuál es el mejor. Frank, tú no has hablado mucho. No, estaba esperando que me toque el turno. ¿No? Ya te dije que no, y tú, bueno, no, está bien, pero háblanos sobre ti, Es la primera vez que en realidad hablo con Julio un poco más, porque nos llevamos mucho tiempo, saludamos y todo, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar tanto, y les escucho a cada uno de ustedes cómo empezaron, su iniciación en la cervecería, y en verdad, mi historia es muy diferente, pero les escucho y tengo cada quien, yo he pasado por lo mismo en ciertas formas. Andes tiene mucho que ver en mi inicio como cervecero, de hecho. Yo hace 10 años me gradué de profesional en el pregrado como ingeniero en alimentos y empecé el mundo laboral como cualquier estudiante. Trabajé en 2 plantas, una planta química de aditivos alimentarios y luego una planta agroindustrial. Aprendí mucho lo que es el trabajo en planta, calidad, etcétera, etcétera. Pero no me gustaba estar en la planta de una empresa que
O sea, le tengo mucha gratitud por lo que aprendí en el tema industrial, pero no me gustaba estar manejando alimentos como una salsa, como un pan, no le veía la gracia. Entonces, yo soy músico por muchos más años antes que lo que estudié en la universidad, y hace unos 6 o 7 años grabamos un video musical. A mí siempre me ha gustado la cerveza y vengo de una familia en la que el alcohol siempre ha estado presente. Mi abuela toma whisky hasta ahora, a sus 80 y pico de años. Qué grande. Y por eso ha llegado a 80 y pico, ¿no? Obvio, mi bisabuelo era traficante de licor, aquí, en la época de los estancos. Entonces, el tema del alcohol siempre ha estado en mi familia. Hace unos 6, 7 años... Bueno, y en la mía también, ¿eh? Que son de por ahí. Que son particularmente la familia de Frank y mi familia son de la misma región. Ajá. Pensé que ibas a decir traficantes de aguardiente. Claro, es que la época de los estancos... muy popular, ¿no? Claro, la época de los estancos. Aquí había la ley de los estancos que no te permitía la venta libre de alcohol. Entonces nuestros antiguos traficaban licor, un negocio rentable. Todo lo que es tráfico es rentable. Sí. Bueno, el tema es que grabando el video ya no quería trabajar. Literal, mi profesión me empezó a disgustar de cierta forma. Estaba harto, no sabía, quería estudiar otra cosa, no sabía qué hacer. Hasta que grabamos un video musical con mi banda. Entonces queríamos salir con cerveza. Oye, disculpa, ¿cómo se llama tu banda? Rotten Company, metal. Muy bien, eso Metal. es. Hay que hacer promoción también. Hay que hacer promoción. Y que es cierto, Andes hizo un aporte para un video. Que sí le mostré. Lo he visto. Es una locura de videos. Y en esa época buscamos cerveza para un video. Era una canción que se basa cantándole a la cerveza, porque siempre le cantamos al whisky, a la cerveza, a la borrachera, al chuchaqui y ese tipo de cosas. Vamos a Supermaxi a ver qué cerveza. Hablo de hace 6 o 7, hace 7 años. No habían pubs, no habían cervezas, había uno por ahí, pero nada más. Llegamos a comprar, a buscar cerveza en el Supermaxi. Yo no quería comprar Pilsener ni Club, porque son cervezas conocidas. Y encontré Andes. Costaba $8 el six-pack de Andes. Y decía, qué caro. Y eso es importante porque después dije, ahí está el negocio. Entonces yo le decía a Chalo, le decía, oye, pero esta cerveza está cara, pero compremos para probar. Compramos el six-pack y era muy diferente a la que estoy acostumbrado. Primera parte en la que se me metió en la cabeza de que hay más estilos de cerveza. A ver, Frank, pero yo me puedo imaginar en el supermercado esas cervezas, tú sabes que no tienen ningún tipo de control de frío. No. En esa época... Entonces, cuando dices era muy distinto, o estaba asquerosa porque estaba recontra fermentada, alguna contaminación microbiológica. De ley, o sea, no lo recuerdo ahora, pero algo de ley. O más bien estaba como que ok, ¿me entiendes? Es que era diferente, diferente la costumbre, porque yo vengo de la misma escuela en el que cervezas rubias, rojas y negras, y no hay más. Ajá. Entonces, Chalo se contacta con Monkey's Brew, una de las primeras cervecerías artesanales de Monkey's Brew, y él nos dice, les voy a regalar 3 cajas para su video. Solo queríamos 6, pero nos dio 3 cajas de 37 o 34 botellas. Grabamos el video y terminó en una borrachera que no te imaginas. Obvio. El video literal es un desastre, pero se ve bien, pero el tras cámaras es un desastre total. Y ahí se me vino, ¿por qué no hago yo cerveza? Siempre me gusta, quiero hacer la prueba y quiero hacer cerveza. ¿Dónde compro? No sabía dónde comprar. Ni malta, ni lúpulo, ni levadura. ¿Por qué renuncié a mi trabajo? Para que me liquiden. Y con el dinero de la liquidación comprar materias primas. Mi madre dijo que estoy loco. ¿Cómo renuncias a un cargo de jefatura para ponerte a jugar al borracho? Eso es común en todas nuestras historias. Ahí viene la parte que ellos se parecen. En mi casa a mi madre hasta ahora no le convence tanto. Bueno, y además fíjate que estáis hablando de madres. Es que la opinión de una madre siempre es diferente a la de un padre, porque la de la madre es agárrate a lo seguro, y lo de un padre, el mío en este caso, decía, oye Boris, es que ni con eso te agarras a lo seguro. Pero ahora se equivocó totalmente. Claro. No, bueno, después de eso, mi primera cerveza no fue un desastre. No me salió mal. Según yo me salió muy bebible, muy potable. ¿Y qué estilo era? Eso es lo más... Ahora Ahora viene eso. Ahora, era una Pils.
Ah, wow. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero salió buena. O sea, no era una lager por ningún lado, pero salió. Pero quizá no tenías el paladar entrenado. Obviamente. Como lo tienes ahora, ¿no? Ahora- Quizá era un ahora- pils con diacetilo a tope, sabor vegetal, sabor a grano, y no te diste cuenta. O sea, metí en la refri para fermentar. Porque no sabía que las ales... Yo no sabía todavía que existían las ales en esa época. Entonces arreglé una refri, conecté, hice el frío y salió algo que a la final a los amigos todos les gusta. O sea, te tomas la peor cerveza cuando empiezas pero yo no puedo decir que me salió pésimo. Sin embargo, la segunda vez que hice cerveza sí fue un asco total. Sí fue un asco total y bueno. ¿A qué le atribuyes? O sea, según yo ya estaba intentando reutilizar levaduras. Fue a eso. Oh, ok. Segundo batch de mi vida y estaba Pero tú reutilizando. empezaste a lo grande, ¿no? O sea, quiero decir, haciendo lager, reproduciendo levadura, todo lo que a un cervecero profesional le cuesta empezar a hacer, porque es un camino un A poquito más 100%. difícil, a lo grande. Entonces, básicamente, y ahí, Pero esa es la suerte del principiante justamente. entonces, Ya. resulta que ahora quiero hacer una cerveza roja. Entonces, ya me puse a leer, porque aquí mis estudios universitarios en el tema de cervecería son básicos. Sabía muy pocas cosas y solo sabía de lager, no sabía de ale. Entonces, leí un poco en internet por ahí que las maltas caramelo, ya. Mi primer error fue ponerme a maltear yo mismo, porque no conseguía las maltas. Te digo que fue a lo grande. Sí. Es que no había dónde comprar, era difícil. Entonces, bueno, conseguí comprar mis primeras maltas caramelo, hice mi primera cerveza roja y de entrada, Barley Wine. Se va a llamar Barley Wine. No porque no tenía idea que existía el estilo, pero quería que se le llame Barley Wine porque quería que se le llame Barley Wine. Yo pensé... o sea, es coincidencia. Es coincidencia. enteramente. Después, ya, bueno, pasaron muchas cosas, ya pasaron unos 2 años, etcétera, etcétera. Y llegué, ya empezaron a abrir tiendas como La Reserva o algo así. Sí. Y David de Monkeys Brew, me decía, oye, pero esto no es una Barley Wine. O sea, es mi Barley Wine. Pero no, tiene que tener tanto alcohol y la guarda y esto. O sea, ya, la mía no tiene 9, la mía tiene 5. Pero es que así le puse el nombre. O sea, ese era mi nombre. Ok. Yo jamás dije es del estilo, es el nombre. Nombre de marca. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hice? En ese punto, exactamente en ese punto, a mí siempre me ha importado la parte también académica, la parte educativa, el conocimiento y todo. Se me hizo muy difícil en Ecuador conseguir a alguien que me empate, que me apoye, que me acolite en temas de conocimiento. Lo conocí a Menestrón. Él recién llegaba de España y escuché de un chico que venía de España y que se las sabe todas y yo quiero conocerle a ese. Espera, explica eso de que se las sabe todas. Ese es su No, eslogan, güey. no, Vinicio no. Moya, me las sé todas, güey. Aquí se nota que hay muchos años de amistad, ¿eh? Entonces, cuando No, me pero eso es falso, ¿eh? Yo vivo sabiendo que me falta por saber infinitas cosas. Oye, pero no está mal. Homo cerveceros, el que lo sabe todo. ¿No? Pero ya te voy a contar, luego te cuento que Frank termine y te cuento el por qué se llama Homo Cervecero. Entonces, yo llevé en cervecería unos 3 años, se hizo la Asociación de Cerveceros Caseros en Viva Cerveza. Para eso yo me dejé llevar por el tema de la Barley, güey. Entonces empecé a mejorarla, ya estudié bastante del tema, ya conocía de estilos, ya conocía de agua, de levaduras y todas las cosas. Ya la mejoré de cierta forma. Cuando escuché de Vinicio nos conocimos, nos hicimos amigos y hasta ahora somos amigos. De hecho, él fue el que me trajo a ser parte de estos cursos. Entonces, Vini me trajo, vería cosas buenas y malas, pero me trajo hacia acá. Entonces, desde ahí hemos compartido cosas, siempre estamos conversando, nuestras conversaciones suelen ser acaloradas. Mucha gente piensa que estamos peleando, discutiendo, inclusive escriben, oye, pero no le tengas bronca al Vinicio, él solo está dando su opinión y tú te pones histérico, o viceversa. Y es porque entre los dos, en un punto en el que hasta nos ponemos a pelear en redes o cosas así, pero... Varias veces he recibido mensajes de deberían limar las asperezas con el Frank, no está bien que hayan estas broncas en Facebook. Y no son broncas, son... Pero no. la gente no entiende que nosotros somos amigos de muchos años y tenemos un lenguaje que no corresponde al políticamente correcto con todo el mundo. Pero dirías muy cultural también eso, ¿no? Sí, Sí. sí.
Básicamente, así empecé el tema cervecería y aquí estoy. ¿Y el pop? ¿Cómo te ha ido con el pop? ¿Cuántos años tiene el pop? 1. Un año. O sea, cuando empezó el tema de la pandemia. Abriste durante la pandemia. Claro. Sí, me acuerdo, claro. O sea, yo era proveedor de Hobbs, de Birman, que eran los pubs de la época del boom anterior, por decirlo así. Lindos pubs y todo genial. Yo les vendía, teníamos contratos. Entonces yo vivía de la cerveza feliz. Hice una inversión para comprar nuevos fermentadores. Me llegaron en febrero o algo. Y el siguiente viernes estuvimos con COVID. Nunca ocupé los fermentadores desde febrero hasta septiembre, porque no tenía quien vender cerveza. Quebraron los pubs, cerraron los pubs. Pero el crédito se seguía pagando. Y claro, no tenía con qué pagar el crédito. Estaba jodido. Ahí me apoyaron mis padres, etcétera, etcétera. Ventas de hornados solidarios y todo. Bueno, no tenía más que hacer, entonces claro. tenía que hacer algo. Como tuve que recolectar cierto... No me podían pagar las deudas. Fue en plena pandemia. A los 3 meses que abrí el pub, creo que 3 meses, me dio COVID. O sea, Oye, ¿qué es eso del medio COVID? Me dio COVID, no me dio COVID. ¿Qué te puedo decir, Boris? Estamos bien con el audio. Me dio mío. COVID, pero no se murió. Esa A ver, historia en la cervecería. Hay pubs ingleses de por medio, definitivamente. Y ahora, Julio, nos tienes que contar la Pero cuando vi la luz, fue cuando un amigo me llamó y me dijo, estoy regresando a los Estados Unidos, me estoy graduando, voy a llevar un kit. Este no fue de ese tarro como tú describes. Fue un poquito, fue un megabyte más sofisticado. Venía en una caja de cartón. Pero también una lata igual dentro, ¿no? Sí, entonces en vez de una lata era una funda plástica al vacío donde guardaba el extracto de la malta, del mosto. O sea, el mosto ya estaba como que reducido, ¿no? Hecho un sirope. Y venía una bolsita de lúpulos, ya te podrás imaginar el estado de esos lúpulos, y una bolsita igual de la levadura. Una bolsita de filtro transparente que venía al aire. Sí, Lo mismo, es una cosa horrible. Y posiblemente estaba engrampado, además. Sí, pues, para aportarle un poco de hierro. Sí. Y me invitó a su casa. Mi historia, en cambio, va por las relaciones internacionales. Me gustaba mucho la política. Y mi último trabajo fue en una firma de lobbying. Hacíamos consultoría política. Y claro, yo estaba acostumbrado a un trabajo muy intelectual. O sea, esto de leer reportes, leer ensayos, leer las noticias, current events, y escribir un montón de ensayos y analizar y desarrollar como un criterio al respecto, ¿no? de las cosas que están sucediendo en el mundo. Y claro, voy a la cocina de mi amigo, me doy cuenta que me tengo que manchar las manos, me tengo que quemar a veces, o yo qué sé, te estás quemando con agua caliente, en la cervecería te lastimas las manos a veces, cargando cartones, ¿me entiendes? Haciendo la cosa más ridícula. Y como que no me gustó por ese motivo. Pero cuando nos reunimos 3 semanas después aproximadamente para destapar las primeras botellas, ahí fue cuando realmente tuve este encuentro con esta versión del Julio, de mí mismo, que no conocía, ¿me entiendes? Fue un salir del closet profesional, güey. Claro, fue como que, wow, mira esta huevada, loco. No solamente la experiencia gratificante de haber elaborado algo como que más tangible, no un papel, que a nadie le va a importar un papel, ¿me entiendes? Sino, wow, esto puedo compartir con mis amigos y además te chumaf, ¿me entiendes? Entonces, es como que, oye, ¿a quién se le ocurrió? Y creo que fue por ahí, y como que lo conecté con algo que yo valoraba mucho, que es esto de compartir con otras personas. A mí siempre me ha gustado conocer gente y compartir, tener alguna excusa, alguna cosa que yo pueda utilizar para poder lubricar una conversación, ¿no? Y finalmente para eso es la cerveza, ¿no? O sea, o el vino. ¿Sí? Exactamente. Sí, que Más fermentados que destilados.
Quería hacer un pequeño comentario sobre lo de compartir. A nivel artesano siempre hemos compartido absolutamente todo y eso nos ha ayudado no solo a que tus enemigos, entre comillas, artesanos, mejoren sus cervezas, sino a que el sector cervecero artesano siga creciendo, porque es mi experiencia ya desde hace bastantes años, si a tu vecino artesano le va bien, a ti te va a ir mejor. Sí. Y es lo que yo muchas veces decía cuando tenía mis fábricas en Corea, mis 2 brewpubs, siempre estaba deseando que montaran al lado de mi fábrica otra fábrica, porque cuando el gobierno regional decidió montar una fábrica viendo lo bien que me iba a mí, yo les ayudé a montar absolutamente todo y la gente me decía, no lo hagas porque te van a hundir. En el momento que ellos abrieron la fábrica, yo aumenté mis ventas el primer mes un 100%. Wow. Luego bajó un poquito porque es la moda, etcétera. Por supuesto. Y ahora voy a decir algo irreverente. Curiosamente en España, ante esta facilidad de conseguir cerveza de los artesanos, cuando las grandes fábricas vieron que les podíamos comer el terreno, pues llegaron y dijeron, bueno, pues vamos a reunirnos con estas personas y vamos a ver cómo funcionan, cómo hacen. Claro. Y nosotros les ofrecimos absolutamente toda la información y evidentemente la utilizaron, pero luego no les volvimos a ver. Entonces simplemente digo esto, oye, pasaros otra vez y nos tomamos una cerveza. Claro, claro. Pero te hago un comentario, Boris. No sé si esto lo medio comentario, medio pregunta, si ustedes lo han vivido allá en España. Pero aquí en Ecuador tenemos, desde mi punto de vista, un problema cultural en no saber aceptar la crítica. Entonces resulta que si tú, por ejemplo, quieres compartir conocimientos con una persona y esos conocimientos evidentemente tienen la condición de, oye, esta cerveza requiere ajustes, no está bien, está contaminada, tiene problemas, en vez de percibirlo como algo positivo que sí me ayuda a mejorar, el grueso, no todos, evidentemente. Por ejemplo, Julio es un ejemplo de eso. Veces que hemos conversado con él de esto hay que mejorar, ellos lo han aplicado. Pero en cambio hay otros que toman eso y más bien piensan... Se sienten ofendidos. Sí, pero no solo es que se sienten ofendidos, porque tú te puedes ofender, pero luego al día siguiente decir, sí, lo voy a cambiar. Pero es como sentirte ofendido y luego decirte, es que tú eres un creído, es que tú te crees más que nosotros o que mí, por lo tanto tú pretendes hundirnos, ¿no? Y yo siento que a veces esto es algo cultural que no tiene nada que ver con la cerveza, pero que sí que nos afecta. ¿Y cuál es la pregunta? Que en España pasó esto, o la gente es más es más receptiva al recibir una crítica y decir voy a mejorar. Ok, aquí ya entramos dentro del plano filosófico, ¿no? En España la gente es muy crítica, pero se acepta la crítica, se acepta y eso es lo que te hace mejorar, porque sabes que la crítica, evidentemente tienes que descartar muchos tipos de crítica, de los que van de divos, de los que van de genios, de los que van de yo lo sé todo, como está ocurriendo últimamente desde que tenemos internet, montas una página y puedes decir lo que quieras y si lo dices bonito la gente te cree, aunque lo que digas no es bonito, pero te cree. Y si estos aquí que comentas en Ecuador se sienten ofendidos, es absolutamente su problema. Si no van a mejorar, pues son los primeros en caer, Por supuesto. Nuevamente me haces acuerdo a algo que siempre me sucede a mí y es... y a muchos de mis clientes les digo, oye, hermano, abre el pub. O sea, tal vez en España es distinto, pero abre el pub. El pub te va a cambiar el juego completamente. Yo a veces siento que piensan... que les digo a propósito para que les vaya mal. ¿Sí me explico? A veces les das un consejo y es como que, ¿por qué el Julio me estará diciendo alguna cosa? Si no, hermano, yo voy en este negocio bastante tiempo, es verdad, de repente tú lo puedes reventar vendiendo botellas, pero
no se gana mucho. Tienes que vender muchas botellas para que... El cobro de las botellas. ¿Y cómo vas a cobrar todas esas malditas botellas? ¿Me entiendes? Es que, Julio, también culturalmente somos desconfiados. Sí. Entonces pensamos que cuando alguien nos dice pasa esto es porque nos quieren hundir, no porque nos quieren ayudar. Eso es algo muy cultural. Sí, sí, totalmente. Y no solamente en cuanto al tema del pop, sino otros consejos que a veces yo le digo a la gente, pero de forma muy genuina. Es como que a veces son clientes míos, a veces simplemente son compañeros de industria que están empezando. Les digo, ¿y por qué no haces esto? Porque, o sea, de mi experiencia, y te quedan viendo con cara de... No todos, pero muchos como que, ya, sí, como que te estoy analizando. ¿Por qué me estarás diciendo eso? Pónganse el maldito pop, por favor. Dejen de vender botellas y dejen de estar gastando todo su tiempo cobrando cheques que luego están sin fondos, ¿me entiendes? Y que luego que te rebotan, que tienes que tú ir a cobrar el cheque sin fondos y te cobran $2.50 por el trámite en el banco. ¿Sabes qué es un desastre? ¿Sabes lo feo de estar vendiendo botellas o barriles cuando no tienes puff? Tú tienes tu cerveza que está buena, está pasable, digámoslo ya, y cuesta $4 de litro, $5 de litro. Vas donde tu cliente y te dice, esta cervecería me está dejando en $2. Claro. Y tú dices, pero son cervezas diferentes. Si me dejas en $2, te compro, si no, no. Al carajo, me pongo el puff. Ya. Sí, estoy de acuerdo con Julio que es la mejor manera, hacer tu propia venta. Totalmente de acuerdo. Y además es la forma de verle la cara al cliente, que Exacto. Nadie te lo cuente. Que sencillamente tú sirves tu cerveza y ves si el que la está tomando se la acaba, pide otra, le estás viendo la cara. Claro. Entonces estás recibiendo el feedback más inclusive yo creo que es cuestión de meses, ni siquiera de años. En meses las cervecerías, o sea, las fábricas cerveceras van a tener su puff y son las que prevalecerán. Cada cervecería se ha hecho su imagen, tiene su estilo, ya se sabe, o sea, esta cervecería es buena en este estilo y me gusta por esto, en esto. Y es lo que está pasando aquí ahorita. Es que me gusta mucho que de hecho en Ecuador hay mucho de eso. O sea, tenemos... Andes tiene 2 pubs, estamos hablando de Páramo, estamos hablando de Bandido, estamos hablando de Santa Rosa, que tienen su propio sitio de venta y eso crea mucha cultura cervecera. Holy Cranky, vamos, es que venimos hablando de él, por eso no lo he mencionado, pero crean su propia cultura cervecera, ayudan a que el público consuma más, porque estás viendo al que la hace, te lo está diciendo, te está explicando y eso culturiza a la gente que hasta ahora solo bebía cerveza amarilla. Y ahora le explicas que hay otra cosa. Entonces, no solamente es que haya mayor beneficio para el cervecero, hay mayor beneficio para el sector cervecero, en general. Pero hay otro tema adicional, y es que con el pub no solamente que tienes la venta directa y no solamente tienes un mayor margen, a pesar de que tienes costos, por supuesto, y no solamente que tú mismo no te vas a estafar con un cheque sin fondos o con una transferencia falsificada, como alguna vez me pasó a mí. No, yo te transferí, aquí está el comprobante falsificado, sino que es una forma más en la que tú desarrollas una marca, ¿me entiendes? Perdón, Vinicio, ¿qué ibas a decir? No, quería yo hacer una pregunta, pero cambiando de tema. Dime. No, es que iba a preguntar, más bien le iba a preguntar a Boris y a Raúl, que aprovechando que están acá, porque últimamente se habla mucho de esto pero es que de verdad no tiene nada que ver con lo anterior, así que me da un poco de corte. Me da un poco de corte. Sigue, Vinicio. Me da un poco de corte. De que hace un tiempo se viene hablando de que los cerveceros ecuatorianos podamos desarrollar un estilo de cerveza propio. Y yo creo, es mi opinión muy personal, que un estilo de cerveza propio se desarrolla no tanto por forzar que se desarrolle, sino porque empiezan a pasar cosas que terminan provocándolo. Pero evidentemente el forzar es un catalizador de... Y nosotros hemos venido conversando con otros colegas aquí del ver si desarrollamos un estilo o se busca desarrollar un estilo, por ejemplo, que se base en el maíz. Porque somos una región preeminentemente maicera, no sé si es la palabra correcta. Y les quería preguntar a Boris y a Raúl qué opinan al respecto. Y claro, perdón por haber cambiado el tema tan feo,
Pero es que venía pensándolo. Para eso estamos aquí, sí. Y como dijiste que podemos hacer esto, pues nada. Oye, pues te voy a contestar yo primero, pero porque el que te va a contestar va a ser Raúl, ¿no? Él es el que siempre ha abogado porque desarrolléis algo especial para hacer de catalizador, como tú mismo decías. Ahora, lo que me ha sorprendido enormemente es que hayas dicho el maíz. Es verdad que tenéis muchos tipos de maíz, pero como el maíz es lo que se utiliza en muchas fábricas industriales en muchos lugares del mundo y no se mira con buenos ojos, quizá tendríais unos frutas, especias mucho más significativos. Y le paso la palabra a Raúl. Solo una cosa, pero también es verdad que el maíz que utilizan en países en donde existe la tradición de usar maíz como adjunto, tienen un tipo de maíz muy particular con ciertas características. Nosotros somos una zona en donde tenemos decenas de variedades de maíz y cada una con tamaños diferentes, concentraciones de compuestos diferentes, productos diferentes. Maíz endogámico, con todo lo que eso quiera decir. No, es verdad, y además es que esta es una pregunta que, pues por gran fortuna en mi vida, he tenido ocasión de recorrer muchos países en Latinoamérica, sobre todo en los últimos años, y es una pregunta recurrente. Oye, ¿cómo podríamos hacer? Porque claro, hay países establecidos. Europa tiene la tradición. Estados Unidos tiene la renovación. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos quedamos un poco en el medio? ¿Qué pasa? ¿Pagamos insumos caros? ¿No nos llega el mejor lúpulo? ¿Qué hacemos para sobresalir? Y la respuesta siempre es la misma. En los Andes hay papas, en los Andes hay yuca, en los Andes hay variedades de maíz impensables para alguien que viene de Europa y que apenas conoce el maíz dulce de la lata. Entonces, eso como fuente de carbohidrato. Y después, como sustituto del lúpulo, hay una variedad de frutas aquí que me da envidia entrar en un supermercado en Ecuador cada vez que vengo. Desembarco y lo primero es ir a un supermercado a comprar guanábana, taxo, zapallo... Pitahayas. Yo quiero dar una opinión al respecto de esto. La chicha ya es milenaria aquí. Es prehispánica. Por eso he traído el maíz a colación. Ajá. Por la chicha. Hacer una cerveza de maíz yo no le veo lo revolucionario, porque ya hay. Lo que falta es explotarlo. Ya. Ahora mismo hay aquí microchicheros que están ocupando lúpulo para hacer chicha. Mira. Que queda genial, está quedando rico. Ellos están en la etapa en la que todavía están fermentando en el garrafón de plástico, 20 litros, pero esto de la chicha con lúpulo va a empezar a revolucionar y es cuestión de tiempo, empezando por ahí. En lo otro, en la parte académica, ya hay aquí estudios de aclimatización y creación de lúpulos. Porque, a ver, antecedentes muchos de investigaciones bien hechas no hay. Y estábamos en un país en el que tenemos todos los pisos climáticos y aunque estemos en la zona ecuatorial y todo el asunto del clima, hablamos de un país productor de flores, productor de frutas, de exportador, donde tenemos la biodiversidad más grande del mundo. Una de las biodiversidades más grandes del mundo. Es cuestión de tiempo que aquí se empiece a hacer lúpulos. Únicamente es cuestión de tiempo. Que va a haber la forma y que hay la forma es un tema de ingeniería que se va a solucionar con el tiempo. Europa tiene la tradición, estos días de renovación. Aquí va a venir una innovación. Porque aquí, aparte de eso, tenemos lo que acaban de decir. Muchas frutas. Y no les extraña que después exportemos cerveza con frutas de Europa, por ejemplo. Ojalá. Sí, sí. Ojalá, porque yo vengo aquí, me tomo una Chili Passion, digo, ojalá la tuviera en Alicante. Por poner un ejemplo cercano, ¿no? No, es que en realidad no es mi cerveza favorita, pero tanta gente le gusta. A mí me encanta. sorprende que te encante. Yo sabes que sí. Tiene un equilibrio muy especial que es muy difícil de conseguir con chili y nunca he catado una cerveza con un equilibrio tan perfecto. Me siento muy halagado, Boris, pero... No, y también a mí me encanta. A mí es mi cerveza favorita. Los fans de la Chili Passion. Cada vez que voy yo a Andes, que voy bastante seguido a Andes, dicho sea de paso, yo pruebo primero la Chili Passion. De ahí luego sigo. Pero esa es mi primera cerveza. Lo chistoso es que siempre cuando alguien pide una michelada en Andes, le hacemos probar la Chili Passion porque es lo más cercano, me imagino, a una... Ese es la Chili Passion. Esa es esa es una oscura. La Chili Passion es roja. La Coffee Porter, esta tiene café y cardamomo, sí. No, yo te iba a decir, también iba a corroborar lo que tú decías sobre la chicha. Está poniendo de moda
Hay algunas chichas que están poniendo, yo lo dije en el último episodio, la del Sereno Moreno, por ejemplo, que tiene algunas especias, creo que tiene canela y otras especias. Quiero hacer un comentario. Sí. Con Cristian de Sereno Moreno, fuimos los dos quienes desarrollamos la chicha. Ok. Hace unos 4 o 5 años. Sereno Moreno me compra cerveza y ellos venden su chicha que la diseñamos juntos. Yo no creo que... A ver, estás hablando tal vez con un cervecero un poco más tradicional. A mí me encantan los estilos clásicos. A mí me encanta tomarme una Pilsen o una Pale Ale estándar y punto. Yo creo que eso es irreemplazable. Ahora, sí, ¿qué tanto podemos forzar crear un estilo nuestro? Yo creo que con el tiempo, no sé, el tiempo obviamente lo va a decir, ¿no? Pero yo creo que va por el tema yo creo que más bien va por el tema de la chicha. Puede ser un híbrido entre cerveza y chicha, quizás. O un híbrido. O sea, es que un estilo nuevo no va a ser lo que los cerveceros queramos. No, pero... El mercado va a empezar a demandar No. algo y vamos a evolucionar hasta llegar a un producto. Y No, vamos a decir, pero espera, es que aquí quiero decir una cosa que creo que es importante. Boris y Raúl lo entienden perfectamente y quizás una persona que no ha viajado a España no lo conozca. Pero la diferencia entre la chicha y una cerveza, una cerveza con maíz evidentemente, es la diferencia entre una sidra de Asturias o una sidra del País Vasco versus una sidra alemana o una sidra británica. Ok. Ergo, el desarrollo de los microorganismos de Brettanomyces, en el caso de ellos, en el nuestro, honestamente no sé cuáles actúan, que desarrollan ese producto en base al maíz, evidentemente es diferente de un estilo clásico como una sidra alemana o una sidra inglesa. Esto es exactamente igual. Los microorganismos nativos que tenemos, que han utilizado nuestras poblaciones indígenas durante los últimos 2000 o 3000 años para hacer sus productos, han desarrollado un carácter propio. Entonces yo sí que creo que hay un potencial ahí. La Quizás- turbobiela, bro. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. El switch con biela. Pero yo creo que es un símil. O sea, si tú coges, por ejemplo, la guía de estilos BJCP sobre sidras y pones una sidra asturiana, eso es una cosa horrorosamente mal hecha. Yo no puedo ir a España y decir, esta sidra está mal hecha porque tiene Brett, porque tiene esto, porque tiene láctico, porque tiene... Y la chicha le pasa exactamente lo mismo. O sea, es un ejemplo comparable. Es que falta evolución todavía, es lo que digo, el tiempo, porque hay chichas, por ejemplo aquí en la sierra, en Cotopaxi, de donde yo soy, la chicha es líquida, es así la chicha, Sí. y es a base de maíz, se le pone cebada inclusive, frutas y nada más, ya. Pero hay otros tipos de chichas, como las del norte, me parece que es Timbaburo, del oriente, que son espesas. O las del oriente de Yuca. Son unas chichas que te pasan en una batea es un plato, Sí. y son chichas espesas, que parece... Fanesca. fanesca. y son unas cosas muy diferentes. En algún punto esto yo creo que sí se va a mezclar y va a salir algo bien. Oye, perdona, cuando dices chicha espesa, no entiendo si la sirves en un plato. ¿Es que te la comes con cuchara, la bebes o cómo? No, No, ese tipo de chichas te la pasan en el cuenco, en el ¿cómo se llama? Sí, un cuenco. ¿Pero no es el término cuenco? En el mate se llama, creo. Si un mate es una fruta que se la corta, se endurece y se hace un Y platito. se hace un Como una platito. calabacita. Y te la Como una tomas así, calabacita. te la tomas haciendo como así. el cráneo de tu enemigo, ¿no? Que es lo que tú ibas a hacer. Oye, Cortado eso fue por la muy mitad. bueno. Es que un profesor que tenemos que enseña hidromiel estaba un día, además es administrativo, es muy serio, muy formal, muy delicado, y de repente le dice un alumno, oye, ya que estamos hablando de sumillería, de servir, ¿y qué clase de recipiente crees que es el más adecuado para tomar hidromiel? Y se queda así con su vocecita tranquila y dice, en el cráneo de tu enemigo. Nos quedamos todos a cuadros. No me voy a olvidar de eso nunca. Yo tampoco. Y me has dado malas ideas. No, ¿Ya esto ha dado pensaste en los pie, cráneos de quién? esto ha dado pie a una cerveza que podemos hacer juntos que se llame El cráneo de tu enemigo. Cráneo de tu enemigo. Ya sabemos, a los castigados, José, les hacemos cuenco, weón. Pero dejadme que haga una última nota Reflexión. sobre esto de los estilos propios. Quizás no solo se trate de un estilo propio, quizás se trate del uso de ingredientes locales, kilómetro cero, la mejor salud para el planeta,
Y os voy a contar una anécdota que tuvimos Boris y yo muy satisfactoria con un alumno que al acabar los talleres vino con su cerveza y nos dijo, oye, catadme la cerveza, a ver si os parece que os he aplicado lo del curso, si está bien aplicado. ¿Os digo los adjuntos que tiene? No, vamos a probar la primera. La probamos y era una de las cervezas mejores que habíamos tomado en aquellos talleres, ¿no? Y igual en unos talleres probamos 150 cervezas. Y aquello fue, oye, qué bueno, qué rico. Y me acuerdo que su pregunta fue, ¿os parece que le debo añadir más lúpulo? Y mi respuesta fue, ¿qué dices? Pero si esto tiene un rico aroma tropical, a mango, delicioso. Digo, no hace falta ponerle más lúpulo. Y dice, no, es que ese aroma viene del mango, del palo de mango que tengo en la puerta de mi casa. Entonces ya la reflexión no es solamente voy a hacer un estilo propio, ecuatoriano o andino, como lo queramos llamar. No, es utilizar ingredientes locales. Es que como fuente de carbohidrato, quizás la cebada va a subir de precio. Probablemente el año que viene suba mucho de precio. Aquí tenéis otras fuentes de carbohidrato. El lúpulo va a subir de precio. Y aunque se pueda empezar a cultivar, y eso será un proyecto de años, y ya veremos la calidad, y eso tarda décadas en asentarse, es que podéis obtener esos aromas de fuentes locales. Kilómetro cero, cero contaminación, beneficio local. Y yo creo que más es eso que el pensar en un estilo. Imagina imagina esto, que hace como un año, con un cervecero local de aquí, con Daniel Centeno, que quizás lo conoces. Sí, claro, por supuesto. Había desabasto de lúpulo, leyendo y asuntos de estos. No recuerdo ahorita el tema bioquímico, no me acuerdo del tema bioquímico. El asunto es que utilizando nuestro cilantro de aquí, sí, se tuvo el mismo perfil, claro, de IPA, quedó una maravilla. No fue alucinógeno, porque siempre hay esa historia del alucinógeno que es el... Pero vemos. Pero se hizo la IPA con cilantro y a la final quedó bien. No recuerdo el tema químico, pero no importa. El asunto es que en vez de lúpulo se ocupó cilantro. ¿Y cuánto cuesta un ramillete de cilantro? ¿Y cuánto cuesta un Una gramo de libra lúpulo? Y encima no te va a llegar el mejor. Porque Obvio. claro, oye, pues el mejor se queda donde se produce. Lógicamente el productor dice, oye, yo estoy al lado del campo, pues yo selecciono el mejor. De hecho, nos va a llegar el peor. Eso es un hecho. Bueno, cuanto más lejos de la zona productora, pues peor te va a llegar, obviamente, y más caro. Ahora te digo una cosa que nosotros... Mira, justo esto es una coincidencia. Frank y yo hemos peleado por esto, pero no quiero decir que esté bien o mal. Pero en Ecuador ahora mismo tenemos un problema legal. Que resulta que hubo una ley que dice que la cerveza es esto o aquello. Si usamos adjuntos, por ejemplo, cierta cantidad de adjuntos o demás, ya no es una cerveza artesanal. No, pero eso es una interpretación tuya. Porque es cuando el adjunto está destinado para abaratar costos. Correcto. Sí. ¿Y quién define si el maíz está destinado para abaratar costos o no? Eso es muy fácil. Si utilizas maíz y la cerveza no es mejor. ¿Y quién define qué es mejor? Vosotros. Por eso, pero es que esto va a depender no de nosotros, va a depender de un tercero que probablemente no sepa nada de cervezas y va a decidir si es que tú lo has utilizado con el fin de abaratar costos o con el fin de buscar algo extra. Asumamos un ejemplo, digamos que yo consigo hacer una cerveza de una calidad magnífica con 75% de maíz y uso una enzima para que me ayude a la fermentación y demás. Eso, según nuestra legislación, ya no es una cerveza. Pero eso es una interpretación tuya. Además, esa definición es una adaptación a lo que existe en un lugar emblemático para la cerveza artesanal, que son los Estados Unidos. Claro, pero con la realidad de productos de los Estados Unidos. Está que bien. es muy diferente de la ecuatoriana y en general de la latinoamericana. Pero para eso es muy importante la presencia de Asocer, por ejemplo, en Ecuador, o de los cerveceros caseros que también opinan. Es que esas asociaciones son las que definen, los que tienen que ayudar, las que tienen que participar en la legislación y decir, por esto y por esto, queremos hacer este giro en la legislación. Y tener una asociación fuerte para eso es muy importante. Y la tenéis. Hay que explotarla. Tenemos que hacer un segundo capítulo porque esta conversación se va de largo y se va a complicar. Y se va a complicar. Y va a estar increíble porque a mí me encanta este tipo de discusiones, pero tengo que darle fin, lamentablemente. Además, porque creo que ya llegaron los yapingachos.
Sí. Y están fríos desde hace rato. Si queda alguno. Sí, no, sí, bueno, malditos, ojalá hayan dejado. Oye, Julio, muchas gracias por invitarnos. No, solamente, mira, para despedirnos, en primer lugar, nuevamente gracias. Un último mensaje que quieras dejar aquí en este podcast, cada uno de ustedes. Me encantaría seguir hablando, pero tenemos que darle fin. Va a haber un segundo capítulo, una continuación de esta conversación en específico, así que no se preocupen si no es pronto, será eventualmente, tal vez el siguiente año cuando vengan, pero tenemos que darle una continuidad, sí o sí. Cualquier cosa con la que te quisieras despedir, así sea un saludo o lo que te dé la maldita gana de decir. Frank. Bueno, Julio, muchas gracias por tu apertura, por la invitación. Qué genial estar aquí, qué genial conocer personas espectaculares como ustedes y saludo a todos los cerveceros de aquí, del mundo, que la cerveza siga mejorando y que desarrollemos siempre mejores y más cervezas. Dios, la vida o el nombre que tú le quieras dar me ha dado la oportunidad de estar en muchos lugares del mundo y beber muchas cervezas del mundo y creo y estoy seguro que nosotros tenemos todo el potencial como país para ser la referencia en Latinoamérica. Lo único que necesitamos es creer en nosotros, mejorar nuestros procesos, pelear por aquello y tener paciencia, porque va a tomar tiempo, pero va a llegar. Emborráchate. Salud, Vinicio, tienes toda la razón. Nosotros hemos viajado bastante por muchos países y Ecuador tiene un nivel muy alto, y no solo por la calidad de las cervezas, sino cómo lo organizáis, cómo os movéis, cómo os defendéis. Y desde aquí le digo a Julio que la conversación se ha ido animando. Si hubiera durado 2 horas hubiera sido más fuerte, 3 horas hubiera sido totalmente irreverente y estoy seguro que le hubiera gustado absolutamente al 100% de la población. Bueno, luego quitamos a los extremistas. En fin, saludos y gracias por participar. En fin, los agradecimientos, si empiezo no acabo, porque además aquí en Ecuador nos tratáis tan bien que no podría acabar de hacer agradecimientos. Desde luego Andes siempre ha estado aportando, siempre estamos encantados de venir a conocer. Cada año vemos más desarrollado el sector, mucho más profesionalizado. Entonces, bueno, estamos tomando un Andes Roble que no hemos dicho nada, pero está cayendo la botella entera y creo que sobran las palabras en realidad, ¿no? Está Queremos una para espectacular. llevar de esa botella. Buenísimo. Así que, Julio, en particular a ti, en nombre de la cervecería ecuatoriana, te agradezco mucho que nos hayas invitado y que nos hayas abierto siempre tu casa para estar aquí. Igualmente, Vinicio, Frank, es que tenemos tanta gente en Ecuador a la que agradecer que solo estoy agradeciendo a los que tengo delante. Así que, pues bueno, deseando volver pronto, cuanto antes. Y si quieres hacer este podcast en remoto, a mí me ha encantado. O sea, que estoy seguro de que nos servimos una cerveza cada uno en cada lado del planeta y lo hacemos. Lo tendremos que coordinar esa logística media. Hay que organizarlo y hay que hacerlo totalmente irreverente. Por eso apuntaros al próximo podcast, porque va a ser matador. O como decía un cervecero nuestro, va a ser sin pecado. Venid al próximo que va a ser fantástico. Mínimo, la condición es que mínimo te hayas tomado un par de cervezas antes de venir al podcast. Bueno, señores, muchas gracias. Para mí ha sido un tremendo gusto. Tercer episodio de Radio Chancho, de Chancho Radio. Muy contento de poderles tener aquí en esta oficina, de poder compartir este Andes Roble y algunas cervezas Andes. Ya nos vamos a tomar algunas otras y de otros participantes del curso que han traído sus muestras y de comernos una fritada y unos yapingachos. Vamos a ello. Vamos a eso. Muchas gracias, señores que nos están escuchando. Muchas gracias por haberse mamado esta hora y media aproximada de historias cerveceras. Y nos vemos en un siguiente capítulo de Radio Chancho. El siguiente capítulo saldrá pronto igual. ¡Salud! Ya. Hijo de puta, güey.